La madrugada del sábado 15 de octubre se alzó con una promesa dorada sobre el barrio de East Los Angeles, donde las palmeras se mecían suavemente contra un cielo que comenzaba a teñirse de los colores del amanecer californiano. Miguel Hernández despertó antes que el sol, como había hecho religiosamente durante los últimos 18 años, en esta tierra que nunca oficialmente lo había recibido, pero que él había abrazado con la desesperación feroz de quien no tiene más opciones que construir un hogar donde pueda, donde debe, donde su alma puede encontrar paz. A los 41 años, Miguel llevaba en su rostro curtido las líneas que solo dibuja el tiempo cuando está acompañado de trabajo duro y preocupaciones constantes. Sus manos callosas, testigos silenciosos de miles de horas bajo el sol implacable de California, de incontables madrugadas cargando materiales de construcción, de noches reparando lo que otros habían roto, se movieron automáticamente hacia la mesita de noche de madera barata que había comprado en una venta de garage hace más de una década. Allí, en el mismo lugar donde la había colocado el día que logró traer a su familia desde Michoacán, descansaba la fotografía que lo había acompañado en cada amanecer, en cada momento de duda, en cada instante de nostalgia que amenazaba con quebrar su determinación. Sofía, su esposa, radiante a los 20 años, sosteniendo en brazos a una bebé de apenas 6 meses, Isabella, su princesa, su razón de existir, su justificación ante Dios y ante el mundo por cada ley que había tenido que romper para llegar hasta aquí. La fotografía estaba descolorida por el tiempo y ligeramente doblada en una esquina donde sus dedos la habían tocado miles de veces, como si esa caricia diaria pudiera mantener viva la conexión con los años perdidos, con la distancia que había tenido que crear para poder construir un futuro mejor. En ella, Sofía sonreía con esa mezcla de alegría y ansiedad que caracterizaba a las madres primerizas, pero también con algo más, la esperanza feroz de una mujer que sabía que su esposo estaba arriesgando todo por ella. Miguel se incorporó lentamente en la cama, cuidando de no despertar a Sofía, quien dormía a su lado con el rostro relajado que solo viene después de meses de planificación, finalmente llegando a su culminación. Habían estado despiertos hasta muy tarde la noche anterior, revisando cada detalle de la celebración que estaba a punto de comenzar, verificando listas que habían verificado docenas de veces, llamando proveedores para confirmar horarios que ya habían confirmado, movidos por esa ansiedad nerviosa que acompaña a los momentos más importantes de la vida. Hoy era el día. Después de meses de preparativos que habían consumido cada pensamiento libre, cada conversación en casa, cada momento de planificación familiar, después de trabajar turnos dobles en la construcción que lo dejaban tan exhausto que a veces se quedaba dormido sobre la mesa de la cocina mientras cenaba, después de ahorrar cada centavo como si fuera el último que vería en su vida, de negociar con proveedores en un inglés que aún se le enredaba en la lengua cuando los nervios lo traicionaban o cuando tenía que explicar conceptos complicados. Finalmente había llegado el momento de darle a su hija la quinceañera que ella merecía, que su cultura exigía, que su corazón de padre necesitaba darle. Esta celebración no era solo una fiesta, era mucho más que eso, mucho más profundo, mucho más significativo. Era el testimonio viviente de que sus sacrificios habían valido la pena, de que en esta tierra extraña pero generosa, los sueños podían hacerse realidad si uno estaba dispuesto a pagar el precio en sudor, lágrimas, años de soledad y esa particular forma de dolor que viene de amar tanto a alguien que estás dispuesto a separarte de ellos para darles algo mejor. Se levantó de la cama con los movimientos cuidadosos de alguien que había aprendido
a navegar una casa dormida sin despertar a sus habitantes, una habilidad desarrollada durante años de levantarse antes del amanecer para llegar a trabajos que comenzaban cuando la mayoría de la gente aún soñaba. Sus pies descalzos conocían cada tabla del piso que crujía, cada obstáculo que podía encontrar en la oscuridad del pasillo que conectaba su habitación con el resto de la casa de 3 dormitorios que había comprado con un préstamo que aún estaba pagando y que pagaría durante los próximos 15 años si todo salía bien, si su situación se mantenía estable, si la vida le permitía seguir viviendo en este limbo legal que había aprendido a navegar con la destreza de alguien que no tiene alternativa. La casa en sí era su mayor orgullo y su mayor fuente de ansiedad al mismo tiempo. Era una construcción modesta de los años 80, con paredes de estuco que él mismo había reparado y repintado múltiples veces, un pequeño jardín delantero que Sofía mantenía impecable con flores que le recordaban su pueblo natal, y un patio trasero donde habían celebrado cumpleaños, graduaciones y todos los pequeños momentos que construyen una vida familiar. La había comprado en el año 2012, cuando Isabela tenía 9 años, y había comenzado a hacer preguntas sobre por qué se mudaban tanto, por qué nunca podían establecerse realmente en ningún lugar, por qué otros niños hablaban de su casa con una certeza que ella no podía sentir. La compra había sido un acto de fe, tanto como de desesperación, fe en que podrían quedarse lo suficiente para justificar un compromiso financiero de 30 años, desesperación por darle a su hija la estabilidad que él nunca había tenido. El proceso había sido complicado, lleno de papeleo que no entendía completamente, explicaciones en inglés que tenía que pedirle a Isabela que tradujera porque su hija de 9 años ya hablaba mejor inglés que él después de años en el sistema escolar americano. Pero había valido la pena. Por primera vez en su vida, Miguel Hernández tenía algo que era realmente suyo, un lugar donde podía clavar un clavo sin pedir permiso, donde podía plantar un árbol sabiendo que tal vez vería crecer, donde podía imaginar a Isabela trayendo a sus propios hijos algún día. Mientras se dirigía hacia la cocina para preparar el café que lo acompañaría durante las primeras horas del día más importante de su existencia como padre, Miguel no podía dejar de recordar, con esa claridad cinematográfica que tienen los recuerdos más significativos, esa noche de marzo del año 2006 que había cambiado el curso de su vida para siempre. Había sido una noche sin luna en su pueblo natal en Michoacán, una de esas noches donde el cielo parece más negro que de costumbre y las estrellas brillan con una intensidad que casi duele mirar. Tenía apenas 23 años entonces, la misma edad que Isabela tiene ahora, y el terror que había sentido al dejar atrás todo lo conocido, todo lo seguro, todo lo que lo definía como persona, palidecía comparado con la desesperación que lo había empujado a tomar esa decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre, de maneras que no podía ni imaginar. El autobús que lo había llevado hasta la frontera había estado lleno de hombres como él, jóvenes, desesperados, cargando mochilas ligeras pero corazones pesados, todos unidos por la misma historia de necesidad económica y sueños fragmentados. Durante las 14 horas de viaje había conocido las historias de sus compañeros de travesía, padres que dejaban atrás hijos pequeños, hijos que dejaban atrás padres enfermos, esposos que se separaban de esposas embarazadas, todos llevando en común esa mezcla tóxica de esperanza y terror que caracteriza a quienes no tienen más remedio que apostar todo a una sola carta. La frontera misma había sido una experiencia que había quedado grabada en su memoria
con una precisión que a veces lo despertaba en las noches, sudando y con el corazón acelerado. El desierto de Sonora, implacable y mortal, había sido su primera lección sobre el precio real de perseguir el sueño americano. 3 días y 2 noches caminando bajo un sol que parecía diseñado específicamente para matar a quienes se atrevían a desafiarlo, cargando apenas el agua suficiente para sobrevivir, siguiendo a un coyote que conocía los caminos pero que trataba a sus clientes como mercancía prescindible. Había visto hombres colapsar por deshidratación, había ayudado a cargar a otros que simplemente no podían continuar. Había rezado con una intensidad que no sabía que poseía cuando el grupo se perdió durante 6 horas en un laberinto de rocas que parecían exactamente iguales bajo el sol del mediodía. Y cuando finalmente había cruzado esa línea invisible que separa México de Estados Unidos, cuando había puesto sus pies en suelo americano por primera vez, no había sentido triunfo ni alegría. Lo que había sentido era un vacío profundo, una sensación de pérdida que no había anticipado, porque cruzar esa frontera no había sido solo cambiar de país, había sido dejar atrás su identidad, su idioma, su cultura, su forma de entender el mundo. Había sido convertirse en un fantasma legal, en alguien que existe pero que oficialmente no debería estar ahí, en una persona que tiene que vivir siempre con cuidado, siempre mirando por encima del hombro, siempre consciente de que un error, un malentendido, una mala suerte puede cambiar todo en segundos. En Michoacán, en el pequeño pueblo de San José de Gracia, donde había nacido y crecido rodeado de campos de maíz, y el amor incondicional de una familia extendida que incluía primos, tíos, compadres y vecinos que eran más familia que muchos parientes de sangre, no había futuro para un joven como él. El pueblo, con sus calles empedradas y su iglesia colonial que databa del siglo XVII, era hermoso de una manera que rompía el corazón precisamente porque esa belleza no se traducía en oportunidades económicas. Su padre, don Aurelio, había sido un hombre bueno que trabajó toda su vida en los campos que rodeaban el pueblo, despertándose antes del amanecer para ordeñar las vacas de otros hombres, sembrando maíz en tierras que nunca serían suyas, criando hijos con la esperanza de que ellos tendrían oportunidades que a él se le habían negado. Cuando había muerto de un infarto masivo a los 52 años, mientras trabajaba bajo el sol de agosto en un campo que no le pertenecía, había dejado a Miguel, entonces de 16 años, como el único sostén económico de una familia que incluía a su madre, María Elena, 2 hermanas menores, Esperanza y Guadalupe, y una novia embarazada que se convertiría en su esposa 3 meses antes de que él emprendiera el viaje hacia el norte. La muerte de su padre había sido el primer gran golpe de la vida adulta de Miguel, pero no el último. La sequía había comenzado el año siguiente y había continuado implacablemente durante 3 años consecutivos, devastando las cosechas, matando el ganado, convirtiendo campos fértiles en extensiones de tierra agrietada que parecían cicatrices en el paisaje. Los pocos trabajos disponibles pagaban salarios que apenas alcanzaban para comprar tortillas y frijoles para una semana. Y Miguel había visto cómo otros jóvenes del pueblo comenzaban a desaparecer, uno por uno, dirigiéndose hacia el norte en busca de oportunidades que simplemente no existían en casa. La decisión de partir había sido la más difícil de su vida, pero también la más necesaria, la única que tenía sentido cuando todas las otras opciones habían sido eliminadas por circunstancias fuera de su control. Sofía, con apenas 19 años y el vientre ya mostrando claramente la promesa de Isabela, lo había abrazado en la estación de autobuses con una mezcla de terror y esperanza,
que aún podía sentir físicamente en sus brazos cuando cerraba los ojos y permitía que la memoria lo transportara de vuelta a ese momento. Ve y construye nuestro futuro, le había susurrado al oído mientras las lágrimas le corrían por las mejillas como pequeños ríos de plata bajo las luces fluorescentes de la estación. Nosotras te esperaremos el tiempo que sea necesario. Ve y conviértete en el hombre que necesitas ser para darnos la vida que merecemos. Ese tiempo había resultado ser mucho más largo de lo que cualquiera de los dos había imaginado en sus momentos más pesimistas. 3 años completos habían pasado antes de que pudiera reunir el dinero suficiente y establecer la situación legal mínima necesaria para traer a su familia de manera relativamente segura. 3 años durante los cuales había trabajado 18 horas diarias en trabajos que los ciudadanos americanos rechazaban por peligrosos, por mal pagados, por degradantes, pero que para él representaban la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Durante esos primeros años, había vivido en cuartos compartidos con otros 6 hombres en situaciones similares, todos durmiendo en colchones en el suelo, compartiendo un baño, una cocina minúscula y esa particular forma de soledad que viene de estar rodeado de gente que entiende tu dolor, pero que no puede aliviarlo porque están lidiando con el suyo propio. Había comido una vez al día, siempre la misma combinación de arroz, frijoles y tortillas baratas para poder enviar cada centavo posible de regreso a México, donde Sofía estiraba ese dinero como si fuera elástico para mantener a Isabela y ayudar a su suegra con los gastos médicos que habían comenzado a acumularse. Las noches habían sido las más duras. Después de jornadas de trabajo que lo dejaban física y emocionalmente agotado, se acostaba en su colchón en el suelo con el teléfono celular barato que había comprado junto a la oreja, esperando las llamadas semanales de Sofía que llegaban religiosamente cada domingo a las 7 de la noche, hora de California. Esas conversaciones de media hora eran su línea de vida, su conexión con la vida que había dejado atrás, su recordatorio de por qué estaba soportando todo esto. Durante ese periodo que ahora recordaba como los años más largos de su vida, Isabela había dado sus primeros pasos en un pequeño patio de tierra en San José de Gracia, había pronunciado sus primeras palabras, mamá primero, luego papá, aunque él no estaba ahí para escucharla, había empezado el jardín de niños en una escuela de un solo salón, donde la maestra enseñaba a niños de 6 edades diferentes al mismo tiempo, y él se había perdido cada uno de esos momentos que definen la infancia temprana de una persona. Las fotografías que Sofía le enviaba por correo cada mes, impresas en papel fotográfico barato en una tienda del pueblo y enviadas en sobres que demoraban 2 semanas en llegar, eran su única conexión visual con la hija que crecía sin conocer su voz, sin sentir sus brazos, sin saber que cada clavo que él martillaba bajo el sol despiadado de California, cada pared que construía con las manos sangrantes por el trabajo constante, cada techo que instalaba, balanceándose en andamios que no siempre eran seguros, llevaba impreso su nombre y la promesa de que algún día estarían juntos. En esas fotografías había visto a Isabela transformarse de bebé a niña pequeña. La había visto perder sus primeros dientes, había visto crecer su cabello oscuro, había visto cómo sus ojos comenzaban a reflejar una inteligencia precoz que lo llenaba de orgullo y de terror al mismo tiempo, porque incluso a través de fotografías podía ver que su hija estaba creciendo como una niña mexicana completa, rodeada de la cultura y el idioma que él estaba perdiendo lentamente mientras se adaptaba a la vida americana. Cuando finalmente logró traerlas en el año 2009,
Después de 3 años que habían sentido como 3 décadas, Isabela tenía casi 4 años y lo miraba como a un extraño que afirmaba ser alguien importante en su vida, pero que no tenía lugar en sus memorias más tempranas. Los primeros meses después de la reunificación familiar habían sido los más duros de su vida, más duros incluso que cruzar la frontera, más duros que los años de soledad y trabajo agotador. La niña se escondía detrás de su madre cada vez que él intentaba acercarse, como si fuera un intruso en su nueva vida americana. Lloraba inconsolablemente cuando él trataba de cargarla, rechazando físicamente el afecto que él había estado esperando poder darle durante 3 años, y preguntaba constantemente, en el español perfecto que había aprendido en México, cuándo regresarían a casa con la abuela, cuándo podrían volver al lugar donde ella se sentía segura y amada. Miguel había trabajado tan duro y sacrificado tanto para reunir a su familia que había olvidado una verdad fundamental. El tiempo perdido no se recupera con dinero ni con buenas intenciones, sino con paciencia infinita, con presencia constante y consistente, y con el tipo de amor que se demuestra no en grandes gestos, sino en los pequeños momentos cotidianos que construyen la confianza entre un padre y su hija. Pero, poco a poco, desayuno tras desayuno compartido antes de que él se fuera al trabajo, historia tras historia contada antes de dormir en un inglés entrecortado que la hacía reír, fin de semana tras fin de semana, construyendo una casa de muñecas en el patio trasero con materiales sobrantes de sus trabajos de construcción. Isabela había empezado a conocer y amar al hombre que había sacrificado todo por darle una vida mejor. Se levantó en silencio, cuidando de no despertar a Sofía, quien había pasado la noche anterior revisando cada detalle por 10ª vez, las flores, el vestido rosa que habían mandado a hacer con una costurera de Guadalajara que vivía en el barrio, el mariachi que tocaría las canciones favoritas de Isabela, el pastel de 3 pisos que había costado más que su salario de una semana completa. Cada elemento de esta celebración había sido elegido, pagado y soñado con la meticulosidad de quien sabe que tal vez esta sea la única oportunidad de demostrarle al mundo, y más importante aún, a su propia familia, que había logrado algo significativo en esta vida. Mientras se dirigía hacia la cocina para preparar el café que lo acompañaría durante las primeras horas del día más importante de su existencia como padre, Miguel no podía dejar de recordar esa noche de marzo del año 2006, cuando había cruzado la frontera con nada más que la ropa que llevaba puesta y la dirección de un primo lejano que le había prometido trabajo en Los Ángeles. Tenía apenas 23 años entonces, la misma edad que Isabela tiene ahora, y el terror que había sentido al dejar atrás todo lo conocido palidecía comparado con la desesperación que lo había empujado a tomar esa decisión. En Michoacán, en el pequeño pueblo donde había nacido y crecido, no había futuro para un joven como él. Su padre había muerto cuando tenía 16 años, dejándolo como el único sostén de una familia que incluía a su madre enferma, 2 hermanas menores y una novia embarazada que se convertiría en su esposa 3 meses antes de que él emprendiera el viaje hacia el norte. La sequía había devastado las cosechas durante 3 años consecutivos, y los pocos trabajos disponibles pagaban salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir una semana. La decisión de partir había sido la más difícil de su vida, pero también la más necesaria. Sofía, con apenas 19 años y el vientre ya mostrando la promesa de Isabela, lo había abrazado en la estación de autobuses con una mezcla de terror y esperanza que aún podía sentir en sus brazos cuando cerraba los ojos. Las 200 personas en el salón observaron en shock absoluto
cómo la celebración más hermosa de sus vidas se transformaba en pesadilla en cuestión de segundos. Los mariachis, que habían estado esperando el momento para tocar las mañanitas después del discurso, mantuvieron sus instrumentos en silencio, sus rostros reflejando la misma incredulidad que se había apoderado de todos los presentes. No, susurró Isabela, levantándose de su silla con el vestido rosa ondeando a su alrededor como las alas de una mariposa herida. No, por favor, no hoy, no en mi quinceañera. Su voz se quebró en la última palabra, y el sonido de su corazón rompiéndose pareció resonar en cada rincón del salón. Los 15 chambelanes que habían practicado durante semanas para este día se quedaron parados como estatuas, sin saber si debían protegerla, consolarla o simplemente mantenerse inmóviles para no empeorar la situación. El agente Martínez había participado en cientos de operativos similares, pero nunca en su carrera había tenido que interrumpir una celebración familiar de esta magnitud. El salón decorado con flores rosas y blancas, los invitados vestidos elegantemente, la música que aún resonaba en el aire, la joven en su vestido de quinceañera, todo conspiraba para hacer que este momento se sintiera como una profanación de algo sagrado. Señor Hernández, repitió Martínez, su voz intentando mantener la autoridad profesional mientras luchaba internamente con lo que estaba presenciando. Entiendo que esto es difícil, pero tengo órdenes de escoltarlo para procesamiento inmediato. Puede cooperar voluntariamente o podemos proceder de otra manera. Miguel finalmente reaccionó, soltando el micrófono que cayó al suelo con un ruido sordo que se amplificó a través del sistema de sonido. Dio un paso hacia adelante, pero no hacia los agentes, sino hacia Isabela. «Mija», le dijo con una voz que trataba de mantenerse firme por ella, aunque su mundo se estuviera desmoronando. «Mija, mírame. Todo va a estar bien. Tu mamá tiene documentos legales, tú eres ciudadana americana. Esto es solo un error, solo un malentendido que vamos a resolver». Pero incluso, mientras pronunciaba estas palabras, Miguel sabía que no era cierto. Había vivido sin documentos durante 18 años. Había construido una vida extraordinaria, pero siempre precaria. Y ahora el precio de esa precariedad había llegado a cobrarse en el momento más cruel posible. Don Roberto, el abuelo que había volado desde Michoacán, se acercó lentamente hacia los agentes con la dignidad que solo viene con la edad y la experiencia de haber vivido a través de tragedias anteriores. «Agentes», dijo con voz temblorosa pero firme, «este hombre ha vivido en este país durante casi 20 años, ha trabajado honestamente, ha pagado sus impuestos, ha criado una hija americana ejemplar. Su único crimen fue querer dar una vida mejor a su familia. ¿No pueden mostrar un poco de compasión humana? ¿No pueden esperar hasta después de la celebración de su hija?» El agente Martínez sintió cada palabra como una puñalada, porque don Roberto tenía razón en todo lo que decía. Miguel Hernández no era un criminal, no era una amenaza para nadie, no era el tipo de persona que las leyes de inmigración estaban diseñadas para detener. Era simplemente alguien que había nacido del lado equivocado de una línea invisible en el mapa y que había tenido el valor de cruzarla en busca de un futuro mejor. Pero las órdenes eran claras y Martínez tenía una carrera que proteger, un trabajo que mantener y superiores que no estarían interesados en sus dudas morales. «Lo siento», dijo, y por primera vez en 8 años haciendo este trabajo, realmente lo sentía. «Las órdenes son inmediatas. No hay discreción en el timing». Fue en ese momento que Sofía encontró su voz. Se acercó corriendo hacia su esposo, pero fue detenida por uno de los otros agentes. Sus ojos, normalmente tan cálidos y llenos de vida, ahora ardían con una furia que Miguel nunca había visto antes. «¿Saben lo que han hecho?», les gritó, su acento mexicano haciéndose más pronunciado por la emoción.
¿Tienen idea de lo que este día significa para nuestra familia? Mi esposo trabajó turnos dobles durante meses para pagar esta celebración. Ahorró cada centavo. Se saltó comidas para que pudiéramos darle esto a nuestra hija. Y ustedes llegan aquí como... No pudo terminar la frase. Las palabras simplemente no existían para describir la crueldad de lo que estaba presenciando. Uno de los invitados, un hombre mayor que había trabajado con Miguel durante más de 10 años, se adelantó con un teléfono en la mano. Yo trabajo con Miguel desde hace más de una década, anunció en voz alta. Es el empleado más confiable, más trabajador que he conocido en mi vida. Si ustedes se lo llevan, mañana mismo llamo a todos los noticieros, a todos los periódicos. El mundo entero va a saber que deportaron a un padre en la quinceañera de su hija. Otros invitados comenzaron a sacar sus teléfonos también, algunos grabando video, otros tomando fotografías. En cuestión de minutos, las redes sociales estarían inundadas con imágenes de agentes federales interrumpiendo una quinceañera, y la historia se volvería viral con una velocidad que haría que la situación se convirtiera en una pesadilla de relaciones públicas para IC. Martínez se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control rápidamente. Había venido preparado para una deportación rutinaria de un individuo sin documentos, no para convertirse en el villano de una historia que sería vista por millones de personas. Necesitamos proceder ahora, le dijo en voz baja a Miguel. Entre más tiempo esperemos, más difícil va a ser para todos, especialmente para su hija. Miguel miró hacia Isabela, quien estaba siendo consolada por sus amigas, pero cuyos sollozos podían escucharse por todo el salón. Su hermoso vestido rosa estaba manchado con lágrimas, su maquillaje se había corrido, su corona de quinceañera estaba torcida. En cuestión de minutos, había pasado de ser la princesa de su propio cuento de hadas a ser la víctima de una pesadilla burocrática. Y fue en ese momento que Miguel Hernández tomó la decisión que definiría los últimos minutos de su vida en Estados Unidos. Se dirigió hacia el micrófono que había dejado caer, lo recogió del suelo y se enderezó con una dignidad que sorprendió incluso a los agentes que habían venido a arrestarlo. «Amigos», dijo, su voz amplificándose por todo el salón, «familia, no voy a resistirme. No voy a hacer una escena que arruine para siempre los recuerdos de este día en la mente de mi hija. Pero antes de irme, necesito decir algo». Martínez hizo un gesto hacia sus compañeros para que esperaran. Tal vez era curiosidad profesional, tal vez era respeto humano, pero algo sobre la presencia de Miguel en ese momento le hizo sentir que el hombre merecía sus últimas palabras. «Isabela», continuó Miguel, dirigiéndose directamente a su hija a través del micrófono. «Hija mía, luz de mi vida, razón de cada sacrificio que he hecho. Quiero que recuerdes este día no como el día en que se llevaron a tu papá, sino como el día en que celebramos la mujer increíble en la que te has convertido». Su voz se fortaleció con cada palabra, alimentada por 18 años de amor paternal y la determinación de no permitir que este momento destruyera el espíritu de su hija. «Quiero que sepas que cada día que trabajé en este país, cada hora extra que hice, cada sacrificio que tu mamá y yo hicimos, valió la pena por este momento, por verte crecer como una joven fuerte, inteligente, orgullosa de quién eres y de dónde vienes». Las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. «Los agentes que están aquí solo están haciendo su trabajo. No los odien por esto. El odio no construye nada, no ayuda a nadie, no hace que el mundo sea mejor. Lo que hace que el mundo sea mejor es el amor, es la familia, es la comunidad como la que tenemos aquí esta noche». Hizo una pausa, mirando por todo el salón a las 200 personas que habían venido a celebrar con ellos, y vio en cada rostro el mismo amor y apoyo que había visto durante los últimos 18 años. «A todos ustedes», continuó,
Gracias. Gracias por hacer de nosotros su familia. Gracias por recibirnos como hermanos. Gracias por demostrarme que América no es solo un país, es una idea. La idea de que cualquier persona, sin importar dónde haya nacido, puede construir una vida mejor si está dispuesta a trabajar por ella. Volteo hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de amor, terror y orgullo que le partía el corazón. Sofía, mi amor, mi compañera, la mujer más fuerte que he conocido. Cuida a nuestra hija. Asegúrate de que vaya a la universidad. Asegúrate de que se convierta en doctora como siempre ha soñado. Y dile todos los días que su papá la ama más que a su propia vida. Finalmente, se dirigió una vez más hacia Isabela. Y tú, princesa mía, quiero que bailes. Después de que me vaya, quiero que te seques las lágrimas, te arregles la corona y bailes con tus amigos. Quiero que celebrates, porque este es tu día y nadie tiene derecho a quitarte, ni siquiera esto. Se quitó la cadena de oro que llevaba al cuello, la única posesión valiosa que había tenido durante todos estos años, y se la entregó a Isabela. Esto era de tu bisabuelo, le dijo. Me lo dio mi padre el día que me casé con tu mamá. Ahora es tuyo, para que recuerdes que vienes de una familia de luchadores, de soñadores, de gente que nunca se rinde. Isabela corrió hacia él, sus tacones repiqueteando en el piso del salón, y se arrojó en sus brazos con tal fuerza que casi lo derriba. Durante 30 segundos que parecieron eternos, padre e hija se abrazaron como si pudieran detener el tiempo con pura fuerza de voluntad. Te amo, papá, susurró Isabela en su oído. Siempre voy a estar orgullosa de ser tu hija. Y yo siempre voy a estar orgulloso de ser tu papá, le respondió Miguel. Sin importar dónde esté, sin importar cuánto tiempo pase, siempre voy a ser tu papá. El agente Martínez se acercó con una gentileza que no había mostrado antes. Señor Hernández, dijo en voz baja, es tiempo. Miguel asintió, se separó de Isabela con dificultad y caminó hacia los agentes con la cabeza en alto. Pero antes de salir del salón, se volvió una última vez hacia la celebración que había trabajado tanto tiempo para crear. Don Roberto, le dijo al mariachi, ¿podrían tocar las mañanitas para mi hija? Este sigue siendo su día. Los 5 músicos, con lágrimas en los ojos, levantaron sus instrumentos. La primera nota de Las Mañanitas llenó el salón justo cuando Miguel Hernández cruzaba la puerta, escoltado por 6 agentes federales, dejando atrás 18 años de vida americana y llevándose consigo solo los recuerdos de la familia que había logrado criar y la comunidad que había logrado construir. La música continuó mientras los autos federales se alejaban del estacionamiento, llevándose a un hombre cuyo único crimen había sido amar tanto a su familia que había estado dispuesto a arriesgar todo por darles una vida mejor. En el salón, Isabela se enderezó lentamente, se secó las lágrimas, se arregló la corona y, como su padre le había pedido, comenzó a bailar, porque este era su día y nadie, ni siquiera la injusticia más cruel, tenía derecho a quitárselo. Los invitados, uno por uno, se unieron a ella en la pista de baile. No era una celebración de alegría ahora, sino una celebración de resistencia, de dignidad, de la determinación de no permitir que el odio y el miedo destruyeran el amor y la esperanza. Y mientras bailaban al son de Las Mañanitas, cada persona en ese salón supo que habían sido testigos de algo más que una deportación. Habían sido testigos del precio humano de leyes inhumanas, del costo real de políticas que tratan a las personas como estadísticas y de la diferencia entre la justicia legal y la justicia moral. 3 horas después, cuando la celebración finalmente terminó, Robert Thompson recibió una llamada telefónica informándole que su denuncia había resultado en una deportación exitosa. Había ganado $500 de recompensa por su información. Esa noche, solo en su casa,
Thompson se preguntó por qué la victoria se sentía exactamente como una derrota. Al día siguiente, cuando salió a revisar su buzón, encontró su patio delantero cubierto completamente de flores rosas y blancas. Toda la comunidad había decidido convertir la casa del denunciante en un memorial para Miguel Hernández. Las flores permanecieron allí durante semanas, renovándose constantemente, un recordatorio silencioso pero poderoso de que las acciones tienen consecuencias y que la crueldad, incluso cuando es legal, nunca pasa desapercibida. Miguel fue deportado a Michoacán 3 días después. Isabela terminó la preparatoria con honores, fue aceptada en UCL con una beca completa y cada año, en el aniversario de su quinceañera, organiza una cena benéfica para ayudar a familias separadas por las deportaciones. Sofía nunca se volvió a casar. Todavía vive en la misma casa, todavía mantiene el jardín exactamente como a Miguel le gustaba, y cada mañana toma café en la mesa donde desayunaron como familia durante 14 años. Y en Michoacán, Miguel Hernández trabaja cada día en una pequeña carpintería que estableció con los ahorros que logró traerse de Estados Unidos. Cada peso que gana lo ahorra religiosamente, porque sabe que algún día, cuando las leyes cambien o cuando encuentre una manera legal, regresará a casa. Porque para Miguel Hernández, como para millones de inmigrantes como él, el hogar no es el lugar donde naciste, sino el lugar donde criaste a tus hijos, donde construiste tus sueños y donde aprendiste que el amor puede trascender cualquier frontera, incluso las que los gobiernos dibujan en los mapas. La quinceañera de Isabela terminó como había comenzado, con una familia unida por el amor, rodeada de una comunidad que los apoyaba, y con la música de mariachi llenando el aire con promesas de que, sin importar cuán oscura se ponga la noche, siempre habrá razones para seguir bailando, porque al final esa es la lección más importante que Miguel Hernández le enseñó a su hija en sus últimos momentos en Estados Unidos, que la dignidad no te la pueden quitar, que el amor no conoce fronteras y que a veces la mayor victoria es simplemente seguir bailando cuando el mundo entero trata de detenerte. Y en algún lugar, en un pequeño pueblo de Michoacán, un hombre que una vez tuvo el valor de cruzar una frontera por amor, sigue soñando con el día en que podrá bailar otra vez con su hija, en el país que ambos consideran su hogar. Ve y construye nuestro futuro, le había susurrado al oído mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Nosotras te esperaremos el tiempo que sea necesario. Ese tiempo había resultado ser mucho más largo de lo que cualquiera de los dos había imaginado. 3 años completos habían pasado antes de que pudiera reunir el dinero suficiente y establecer la situación legal mínima necesaria para traer a su familia. 3 años, durante los cuales había trabajado 18 horas diarias, vivido en cuartos compartidos con otros 6 hombres en situaciones similares, comido una vez al día para poder enviar cada centavo posible de regreso a México y dormido cada noche con el teléfono junto a la oreja esperando las llamadas semanales de Sofía que lo mantenían conectado con la vida que había dejado atrás. Durante ese período, Isabela había dado sus primeros pasos, había pronunciado sus primeras palabras, había empezado el jardín de niños, y él se había perdido cada uno de esos momentos. Las fotografías que Sofía le enviaba por correo cada mes eran su única conexión con la hija que crecía sin conocer su voz, sin sentir sus brazos, sin saber que cada clavo que él martillaba, cada pared que construía, cada techo que instalaba bajo el sol despiadado de California, llevaba impreso su nombre y la promesa de que algún día estarían juntos. Cuando finalmente logró traerlas, en el año 2009, Isabela tenía casi 4 años y lo miraba como a un extraño. Los primeros meses fueron los más duros de su vida.
La niña se escondía detrás de su madre cada vez que él intentaba acercarse, lloraba cuando él trataba de cargarla y preguntaba constantemente cuándo regresarían a casa con la abuela. Miguel había trabajado tan duro para reunir a su familia que había olvidado que el tiempo perdido no se recupera con dinero ni con buenas intenciones, sino con paciencia, con presencia constante y con el tipo de amor que se demuestra en los pequeños gestos cotidianos. Pero poco a poco, día tras día, historia tras historia contada antes de dormir, desayuno tras desayuno, compartido antes de que él se fuera al trabajo, Isabela había empezado a conocer al hombre que había sacrificado todo por darle una vida mejor. Y ahora, 15 años después, mientras preparaba el café en la cocina de la casa de 3 habitaciones que había comprado con un préstamo que aún estaba pagando, Miguel sonreía al recordar la transformación de esa niña asustadiza en la joven segura y brillante que dormía en el cuarto del fondo, soñando tal vez con el vestido rosa que se pondría en unas horas. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de sus recuerdos. Sofía apareció en la entrada de la cocina, ya vestida y con el cabello perfectamente arreglado, pero con esa expresión de ansiedad controlada que había aprendido a reconocer después de tantos años de matrimonio. ¿Ya revisaste la lista otra vez?, le preguntó mientras se servía una taza de café y se sentaba frente a él en la pequeña mesa donde habían desayunado como familia durante los últimos 14 años. 3 veces, respondió Miguel con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. El salón está reservado desde ayer, las flores llegan a las 10, el mariachi estará allí a las 2 y el fotógrafo confirmó anoche. Todo va a salir perfecto, mi amor. Después de todos estos meses planeando, merecemos que todo salga perfecto. Sofía asintió, pero él pudo ver en sus ojos esa preocupación que ella nunca verbalizaba, pero que ambos compartían. No era solo la ansiedad normal de cualquier padre organizando una celebración importante para su hijo. Era algo más profundo, más primitivo. El miedo constante que vivía en el estómago de cualquier persona sin documentos en este país, la conciencia permanente de que cualquier día, cualquier momento, una llamada telefónica, una visita inesperada, un control rutinario de tráfico, podría cambiar sus vidas para siempre. Miguel, dijo Sofía en voz baja, como si al hablar más fuerte pudiera invocar las pesadillas que trataban de mantener alejadas. ¿Y si...? No, la interrumpió él, tomando sus manos entre las suyas. Hoy no, hoy es el día de nuestra hija, y nada va a arruinarlo. Hemos sido cuidadosos durante todos estos años, hemos pagado nuestros impuestos, no hemos causado problemas a nadie. Isabela es ciudadana americana, tú tienes tu permiso de trabajo. Estamos construyendo una vida aquí, una vida real, una vida que merece ser celebrada. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Miguel sintió esa familiar puntada de miedo en el pecho, porque la verdad era que no importaba cuán cuidadosos hubieran sido, no importaba cuánto hubieran contribuido a su comunidad, no importaba cuánto amaran esta tierra que los había recibido sin invitarlos oficialmente. Su estatus migratorio seguía siendo su talón de Aquiles, la espada de Damocles que pendía sobre cada momento de felicidad, cada logro, cada sueño cumplido. El sonido de música viniendo del cuarto de Isabela los interrumpió. Era Bad Bunny, el artista favorito de su hija, y Miguel sonrió al imaginarla preparándose para el día más importante de su vida hasta ahora. A los 15 años, Isabela Hernández era todo lo que él había soñado que podría llegar a ser cuando tomó esa decisión desesperada de cruzar la frontera casi 2 décadas atrás. Era una estudiante ejemplar, con un promedio de notas que la había puesto en la lista del cuadro de honor durante los últimos 3 años consecutivos.
Hablaba inglés sin acento. Dominaba las redes sociales con la naturalidad de su generación. Tenía planes de estudiar medicina en UCLA y al mismo tiempo mantenía una conexión profunda con sus raíces mexicanas que llenaba el corazón de Miguel de un orgullo indescriptible. Isabela cocinaba tamales con su abuela los domingos, bailaba folclórico con un grupo de la iglesia, hablaba español con fluidez cuando visitaban a los primos en Michoacán cada verano y había insistido en que su quinceañera fuera una celebración completamente tradicional, con mariachi, vals y todos los rituales que habían marcado la transición hacia la edad adulta de las mujeres de su familia durante generaciones. Es mi forma de honrar todo lo que ustedes sacrificaron por mí, le había dicho a Miguel unas semanas atrás, cuando él había sugerido que tal vez una celebración más moderna, más americana, sería más apropiada para una joven que había crecido en Los Ángeles. Quiero que todos vean de dónde venimos. Quiero que sepan que estoy orgullosa de ser mexicana y quiero que tú te sientas orgulloso de la hija que has criado. En ese momento, Miguel había tenido que salir al patio trasero para llorar, porque después de todos esos años de dudas, de noches sin dormir preguntándose si había tomado las decisiones correctas, de momentos de desesperación cuando el dinero no alcanzaba y el futuro parecía incierto, su hija le estaba confirmando que todo había valido la pena. A las 8 de la mañana, la casa se había transformado en un centro de operaciones. Sofía corría de un lado a otro, verificando detalles, haciendo llamadas telefónicas, organizando los regalos que habían llegado durante la semana, mientras Miguel se encargaba de las tareas más pesadas, cargar las decoraciones al carro, verificar que el tuxedo que había alquilado para la ocasión estuviera perfecto, revisar la cámara que había comprado especialmente para capturar cada momento de este día. Isabela había desaparecido en el baño con sus dos mejores amigas, Daniela y Carmen, quienes habían llegado temprano para ayudarla con el proceso de transformación que la convertiría de la adolescente que había sido ayer en la joven mujer que sería a partir de hoy. Los sonidos que venían del baño, risas, música, secadores de pelo y conversaciones animadas en esa mezcla de inglés y español que su generación manejaba con total naturalidad, llenaban la casa de una energía contagiosa. Mientras tanto, los teléfonos de la casa no dejaban de sonar con esa frecuencia constante que caracteriza los días de celebraciones importantes. Cada llamada traía una nueva confirmación, una nueva pregunta, una nueva expresión de emoción por la celebración que estaba a punto de comenzar. Familiares que habían manejado durante toda la noche desde San Diego, Phoenix y hasta desde Chicago, llamaban para confirmar su llegada y para expresar su emoción por poder estar presentes en este momento tan significativo. Primos que habían volado desde diferentes estados, algunos de los cuales Miguel no había visto en años, confirmaban que habían llegado bien a sus hoteles y preguntaban si necesitaban ayuda con algo. Los amigos de la iglesia, donde la familia había sido feligresa durante más de una década, llamaban para verificar direcciones y horarios, pero también para compartir su alegría por poder celebrar con una familia que había sido tan importante para su comunidad religiosa. Los compañeros de trabajo de Miguel, hombres rudos de la construcción que normalmente no eran muy expresivos con sus emociones, llamaban para confirmar que estarían allí y para preguntar si había algo que pudieran hacer para ayudar, porque después de años trabajando juntos bajo el sol californiano, se habían convertido en algo más que colegas, se habían convertido en hermanos. Los compañeros de clase de Isabela llamaban con la emoción característica de los adolescentes que van a participar en algo que sienten que será memorable para siempre.
Algunas de sus amigas más cercanas habían estado involucradas en los preparativos durante meses, ayudando con decisiones sobre decoraciones, música y esos 1000 detalles pequeños que hacen que una celebración sea perfecta. Incluso vecinos que no eran particularmente cercanos, pero que habían observado los preparativos durante semanas, llamaban para ofrecer ayuda de último minuto, para preguntar si necesitaban que alguien cuidara la casa durante la celebración o simplemente para expresar su admiración por lo hermoso que se veía todo y por lo mucho que respetaban a una familia que había trabajado tan duro para darle a su hija una celebración tan especial. Cada llamada telefónica era una pequeña confirmación de algo que Miguel había comenzado a darse cuenta durante las semanas previas. Esta quinceañera había dejado de ser simplemente una fiesta familiar para convertirse en un evento que celebraba no solo la transición de Isabela hacia la edad adulta, sino también el éxito extraordinario de toda una familia de inmigrantes que había logrado establecer raíces profundas y auténticas en una tierra que inicialmente había sido extraña. La comunidad entera parecía estar emocionalmente involucrada en esta celebración, y Miguel se daba cuenta de que esto sucedía porque la historia de su familia resonaba con las historias de tantas otras familias en su vecindario, en su iglesia, en su lugar de trabajo. Todos habían hecho sacrificios similares, todos habían enfrentado miedos similares, todos habían trabajado con la misma determinación desesperada para construir algo mejor para sus hijos. Sus compañeros de trabajo, la mayoría de los cuales también eran inmigrantes de diferentes países latinoamericanos, habían organizado una contribución grupal para comprar el regalo que consideraban apropiado para la hija de Miguel, una laptop nueva y moderna que Isabela podría usar durante sus años universitarios. Era un regalo caro, mucho más caro de lo que cualquiera de ellos podría haber comprado individualmente, pero que colectivamente representaba su reconocimiento de que Isabela había logrado algo que todos esperaban que sus propios hijos lograran también. Los vecinos de la cuadra, incluyendo familias que habían vivido allí mucho antes de que los Hernández llegaran, habían ofrecido ayuda práctica con todo tipo de detalles logísticos. Algunos habían ofrecido sus patios traseros como estacionamiento adicional para los invitados. Otros habían insistido en contribuir con platos caseros para complementar la comida que habían contratado profesionalmente. Una señora mayor que vivía 3 casas más abajo había aparecido el día anterior con un arreglo floral que había hecho ella misma, explicando que había visto los preparativos durante semanas y quería contribuir con algo personal y hecho con amor. La Iglesia Católica, donde la familia había sido feligresa fiel durante más de una década, había organizado una bendición especial que tendría lugar antes de la celebración principal. El padre Miguel, un sacerdote de origen salvadoreño que entendía profundamente las dinámicas de las familias inmigrantes, había insistido en hacer algo que honrara tanto la tradición religiosa como la significancia cultural de este momento en la vida de Isabela. Incluso don Carlos, el dueño del supermercado mexicano donde la familia compraba sus ingredientes especiales cada semana desde hacía años, había insistido en donar las flores para las decoraciones de las mesas cuando se enteró de la celebración que se aproximaba. Miguel le había dicho con la seriedad que caracterizaba sus momentos más emotivos: tú y tu familia han sido clientes leales durante años, pero más que eso, han sido ejemplo para toda nuestra comunidad. Es un honor poder contribuir con algo para el día de tu hija. Era como si toda la comunidad hispana de East Los Ángeles hubiera decidido colectivamente
que el éxito de Isabela era su éxito conjunto, que su quinceañera representaba la promesa cumplida de que en América, con trabajo duro, determinación y el apoyo de una comunidad sólida, los sueños más ambiciosos podían hacerse realidad incluso para aquellos que habían llegado sin invitación oficial, sin recursos, con nada más que esperanza y la voluntad de trabajar más duro que nadie más estaba dispuesto a trabajar. Pero no todos en el vecindario compartían esta celebración colectiva de los logros de la familia Hernández. A 3 casas de distancia, en una casa de estilo craftsman que había visto mejores días, Robert Thompson observaba toda la actividad en la residencia de los Hernández con una mezcla compleja de irritación, resentimiento y algo mucho más oscuro y tóxico que él prefería no examinar demasiado de cerca porque sabía que lo que encontraría no lo haría sentirse como una buena persona. Thompson, un hombre de 54 años que trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, había sido propietario de su casa durante 20 años exactos. Había comprado la propiedad en el año 2005, cuando el vecindario era muy diferente a lo que era ahora, cuando la población era predominantemente anglo, cuando las conversaciones en la calle se llevaban a cabo en inglés, cuando las celebraciones familiares eran más discretas, más americanas, según su definición personal de lo que eso significaba. Durante las 2 décadas que había vivido allí, había visto el barrio cambiar gradualmente y de manera inexorable. Había observado cómo una familia latina tras otra se mudaba a casas que habían estado previamente ocupadas por familias blancas que se habían ido mudando hacia los suburbios más lejanos en busca de escuelas que consideraban mejores, vecindarios que sentían que eran más seguros, comunidades donde se sentían más cómodos culturalmente. No era que fuera racista, se decía a sí mismo durante los momentos de reflexión más honesta, generalmente tarde en la noche, cuando no podía dormir y su mente vagaba hacia territorios incómodos. Era simplemente una cuestión de valores fundamentales, de respeto por las leyes que hacían que este país funcionara, de preocupación genuina por lo que estaba pasando con su país, con la nación que él había heredado de sus padres y que esperaba legar a sus hijos en condiciones al menos tan buenas como las que había recibido. ¿Cómo era posible?, se preguntaba con una frecuencia que había aumentado durante los meses previos a la quinceañera de Isabela, que gente que había llegado ilegalmente, que había violado las leyes fundamentales de inmigración de Estados Unidos, pudiera tener casas más bonitas y mejor mantenidas que la suya. ¿Cómo podían permitirse carros más nuevos, celebraciones más elaboradas, vacaciones familiares anuales a México que él no podía permitirse para llevar a su propia familia a visitar a sus padres en Ohio? ¿Dónde estaba la justicia fundamental en una situación donde él, un ciudadano americano de nacimiento, un hombre que había seguido todas las reglas, que había pagado sus impuestos puntualmente durante toda su vida adulta, que había votado en cada elección desde que cumplió 18 años, luchaba financieramente mientras que sus vecinos ilegales parecían prosperar de maneras que él no podía entender? Durante años había observado a Miguel Hernández con la meticulosidad de alguien que estaba buscando fallas, esperando evidencia que confirmara sus sospechas sobre la injusticia fundamental de la situación. Había visto a Miguel salir de su casa cada mañana antes del amanecer tan consistentemente que podía ajustar su reloj según la rutina de su vecino. Había visto a Miguel regresar cada noche después del atardecer, claramente agotado por jornadas de trabajo que duraban más horas de las que Thompson trabajaba en su empleo sindicalizado,
Había observado cómo Miguel mantenía su casa y su jardín en condiciones que eran francamente impecables, trabajando los fines de semana en proyectos de mejoramiento que aumentaban el valor de todas las propiedades en la cuadra. Había sido testigo de cómo esta familia vivía de manera discreta y respetuosa, nunca causando problemas, nunca generando quejas de ruido, nunca creando situaciones que afectaran negativamente la calidad de vida del vecindario. Había visto a Isabela crecer durante los años que la familia había vivido en la casa de 3 cuadras de distancia. Había observado su transformación de una niña pequeña y tímida que se escondía detrás de su madre cuando los vecinos la saludaban, a una estudiante ejemplar que caminaba hacia la parada del autobús escolar cada mañana con la confianza de alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía en la vida. Había sido testigo involuntario de cómo esta familia había contribuido positivamente a la comunidad de maneras tanto grandes como pequeñas. Había visto a Miguel ayudar a otros vecinos con proyectos de reparación doméstica, ofreciendo su experiencia en construcción sin esperar nada a cambio. Había observado a Sofía organizando eventos de recaudación de fondos para familias de la comunidad que enfrentaban emergencias médicas o financieras. Había visto a la familia entera participar activamente en la iglesia local, en eventos escolares, en celebraciones comunitarias, siempre como contributores positivos, siempre como ejemplos de lo que los sociólogos podrían llamar ciudadanos modelo, si su estatus legal hubiera sido diferente. Pero nada de eso importaba para Thompson, porque en su mente, influenciada por años de consumir medios de comunicación que confirmaban sus prejuicios preexistentes, nada de lo que habían logrado los Hernández tenía legitimidad fundamental. Eran ilegales, punto. Y el hecho de que fueran mejores vecinos que muchos de los ciudadanos americanos que había conocido durante su vida, el hecho de que hubieran contribuido más positivamente a la comunidad que él mismo había contribuido, solo empeoraba su resentimiento porque hacía más difícil justificar sus sentimientos sin confrontar aspectos de su propia personalidad que prefería no examinar. La quinceañera de Isabela había sido la gota que finalmente derramó el vaso de la tolerancia de Thompson. Durante semanas había tenido que soportar el tráfico adicional constante en su calle normalmente tranquila, con proveedores llegando a todas horas del día en camiones que bloqueaban temporalmente el acceso a su propia entrada. Había tenido que escuchar la música que se filtraba desde la casa de los Hernández durante los preparativos, ensayos de baile que se extendían hasta horas que él consideraba inapropiadas para un vecindario residencial. Había observado con irritación creciente cómo la casa de los Hernández se transformaba gradualmente en algo que parecía sacado de una revista, con decoraciones que claramente habían costado miles de dólares, con un jardín que había sido profesionalmente arreglado para la ocasión, con mejoras estructurales que habían requerido contratistas especializados. Todo esto mientras su propia casa necesitaba reparaciones que había estado posponiendo durante años porque simplemente no tenía los recursos financieros para abordarla. Y ahora, en el día de la celebración, sabía que tendría que soportar horas de música mexicana, cientos de invitados llenando el vecindario con carros estacionados en cada espacio disponible, conversaciones en español que se extenderían hasta altas horas de la noche, y esa particular forma de alegría comunitaria que caracterizaba las celebraciones latinas y que él, en su aislamiento emocional y cultural, no podía entender ni apreciar. Vería cómo esta familia de ilegales gastaba en una sola fiesta más dinero del que él ganaba en varios meses de trabajo honesto en la fábrica,
sería testigo de una celebración que destacaría dramáticamente las diferencias entre su situación económica estancada y la prosperidad aparente de personas que, según su entendimiento de la ley y la justicia, no deberían estar en el país en primer lugar. Thompson había pasado gran parte de la noche anterior despierto, navegando en Internet con la determinación de alguien que finalmente había decidido actuar después de años de resentimiento pasivo. Había encontrado el número de la línea de denuncias de ICE. Había leído cuidadosamente sobre las recompensas financieras disponibles por información que llevara a deportaciones exitosas. Había estudiado los procedimientos y protocolos necesarios para hacer una denuncia que fuera tomada en serio por las autoridades federales. Había descubierto que existían formularios específicos que podía completar en línea, que había categorías particulares de información que ICE consideraba más valiosas que las denuncias, que incluían evidencia fotográfica, direcciones exactas y detalles sobre rutinas diarias, tenían más probabilidades de resultar en acciones inmediatas por parte de las autoridades. Durante horas había compilado meticulosamente toda la información que había recolectado involuntariamente durante años de observar obsesivamente a su vecino. Tenía la dirección exacta de la familia, conocía los horarios aproximados de Miguel, había tomado fotografías de Miguel saliendo de su casa cada mañana, había anotado el número de placa de los carros familiares y conocía detalles íntimos sobre la estructura familiar que podrían ser relevantes para una deportación. Y lo más importante, tenía información detallada sobre la celebración que estaba teniendo lugar ese mismo día. Sabía que habría cientos de personas en un solo lugar, que Miguel estaría presente durante horas en una ubicación específica y predecible, que sería prácticamente imposible para él escapar si los agentes llegaran durante la celebración. Era el momento perfecto para actuar, se había dicho a sí mismo mientras completaba los formularios en línea y preparaba la información para enviarla, no solo porque tendría garantizada la presencia de Miguel en un lugar específico, sino también porque la crueldad del timing enviaría un mensaje claro a toda la comunidad latina sobre las consecuencias de vivir abiertamente como inmigrantes sin documento. Thompson había tomado una decisión que cambiaría la vida de la familia Hernández para siempre, pero también una decisión que lo cambiaría a él mismo de maneras que no podía anticipar completamente, porque al elegir destruir deliberadamente la felicidad de una familia en su momento más alegre, se estaba convirtiendo en el tipo de persona que sus propios padres habrían encontrado moralmente repugnante. Pero en ese momento, sentado frente a su computadora en las primeras horas del amanecer, mientras preparaba su denuncia, Thompson no estaba pensando en las implicaciones morales de sus acciones. Estaba pensando solamente en la satisfacción que sentiría al ver finalmente una justicia que confirmara su visión del mundo, donde las personas que seguían las reglas eran recompensadas y las personas que las violaban enfrentaban consecuencias, sin importar cuán productivas o admirables fueran sus vidas. A las 10 de la mañana del día de la quinceañera, mientras la familia Hernández se preparaba febrilmente para el evento más importante de sus vidas, las flores habían llegado al salón de fiestas que Miguel había alquilado. Eran arreglos espectaculares y profesionales en tonos rosa y blanco que transformaron el espacio en algo que parecía sacado directamente de un cuento de hadas moderno, con una elegancia que superaba incluso las expectativas más optimistas que la familia había tenido durante los meses de planificación. Los arreglos incluían rosas frescas importadas especialmente para la ocasión, lirios blancos,
que simbolizaban la pureza y la transición hacia la edad adulta, y una variedad de flores complementarias que creaban texturas y profundidades visuales que harían que cada fotografía fuera perfecta. Los floristas, una pareja de origen guatemalteco que había construido un negocio exitoso especializándose en celebraciones latinas, trabajaban con la precisión de artistas que entendían que estaban contribuyendo a crear recuerdos que durarían toda la vida. Miguel dirigía la colocación de cada arreglo con la precisión obsesiva de un director de orquesta dirigiendo una sinfonía, asegurándose de que cada detalle fuera exactamente como él y Sofía lo habían imaginado durante todas esas noches de planificación. Cada mesa tenía que tener la cantidad correcta de flores, cada espacio tenía que estar decorado de manera que complementara la iluminación natural que entraba por las ventanas grandes del salón. Cada elemento visual tenía que contribuir a crear la atmósfera mágica que habían soñado para su hija. Mientras tanto, de regreso en la casa, Sofía verificaba su lista de invitados por lo que probablemente era la 20ª vez esa mañana, no porque hubiera olvidado algo, sino porque la actividad repetitiva la ayudaba a controlar la ansiedad nerviosa que había estado sintiendo durante días. La lista incluía 200 personas exactas, cada una de las cuales representaba una relación importante en las vidas de la familia, cada una de las cuales había sido cuidadosamente considerada e incluida por una razón específica. Había familiares que venían desde lugares tan lejanos como Chicago, donde vivían primos que no habían visto en 3 años. Había amigos de la iglesia que habían sido como una familia extendida durante más de una década de feligresía fiel. Había compañeros de trabajo de Miguel, hombres que habían sudado junto a él bajo el sol californiano y que lo respetaban como uno de los trabajadores más dedicados que habían conocido. Había profesores de Isabela que habían insistido en estar presentes para celebrar a una de sus estudiantes más excepcionales. Había vecinos que se habían convertido en amigos cercanos a lo largo de los años, compartiendo celebraciones, apoyándose mutuamente durante crisis, creando el tipo de comunidad que hace que un vecindario se sienta como un hogar verdadero. Había compañeros de clase de Isabela, jóvenes que habían crecido junto a ella y que la consideraban una de las personas más auténticas y admirable que conocían. Cada nombre en esa lista representaba no solo una relación personal, sino también una confirmación de que la familia Hernández había logrado algo extraordinario. Habían construido una red de conexiones humanas profundas y auténticas que abarcaba múltiples comunidades, múltiples generaciones, múltiples aspectos de la vida americana e hispana. Isabela había emergido finalmente del baño principal después de más de 3 horas de preparación intensiva, y el resultado había dejado a sus padres literalmente sin palabras por varios minutos completos. El vestido rosa que habían encargado especialmente a una costurera de origen oaxaqueño que vivía en el barrio, le quedaba como si hubiera sido diseñado por ángeles específicamente para ella, realzando su figura joven, pero ya claramente femenina, de una manera que era elegante, sin ser inapropiada, sofisticada sin perder la inocencia que aún caracterizaba su rostro. Su cabello, que normalmente llevaba suelto y natural, había sido transformado por las hábiles manos de las amigas que la habían acompañado en un recogido elaborado que había tomado más de 2 horas completar. Era una obra de arte en sí misma, con cada mechón colocado estratégicamente, decorado con pequeñas flores frescas que coordinaban perfectamente con el tema general de la celebración y asegurado con horquillas que brillaban sutilmente bajo la luz. El maquillaje, aplicado con la precisión de profesionales por jóvenes
que habían estado practicando técnicas avanzadas durante meses en preparación para este día, realzaba sus características naturales sin exagerarlas, creando un look que la hacía parecer mayor y más sofisticada, pero que no la transformaba en alguien irreconocible. Sus ojos, naturalmente grandes y expresivos, parecían aún más dramáticos. Sus labios, coloreados con un rosa suave que coordinaba con el vestido, parecían diseñados para sonreír. Los zapatos de tacón medio, los primeros que usaría en su vida para una ocasión formal, la hacían parecer más alta, más elegante, más consciente de su propia presencia física, pero, al mismo tiempo, añadían un elemento de vulnerabilidad encantadora porque claramente aún se estaba acostumbrando a caminar con ellos. Pero lo más notable de toda la transformación eran sus ojos. Brillaban con una felicidad pura y genuina que era imposible fingir, con una emoción que se había estado construyendo durante meses y que finalmente había encontrado su expresión completa. Era la felicidad de alguien que se sabe profundamente amado, profundamente celebrado y que está a punto de vivir un momento que recordará con alegría durante el resto de su vida. A las 10 de la mañana, las flores habían llegado, arreglos espectaculares en tonos rosa y blanco que transformaron la casa de los Hernández en algo parecido a un cuento de hadas. Miguel dirigía a los floristas con la precisión de un director de orquesta, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, mientras Sofía verificaba la lista de invitados una vez más. Isabela había emergido finalmente del baño y el resultado había dejado a sus padres sin palabras. El vestido rosa que habían encargado especialmente le quedaba como si hubiera sido diseñado por ángeles. Su cabello, peinado en un elaborado recogido que había tomado 3 horas completar, enmarcaba un rostro que irradiaba felicidad pura. Los zapatos de tacón, los primeros que usaría en su vida, la hacían parecer mayor, más elegante, pero sus ojos seguían siendo los de la niña que Miguel recordaba cargando en brazos. «Papá», le dijo Isabela, acercándose a él con una sonrisa que lo dejó sin aliento. «Gracias por todo esto. Sé cuánto has trabajado, sé cuánto les ha costado y quiero que sepas que es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida». Miguel tuvo que tragar saliva varias veces antes de poder responder. «Hija mía», le dijo finalmente, tomando sus manos entre las suyas como había hecho con Sofía esa mañana. «Esto no es un regalo, esto es una celebración de la mujer increíble en la que te has convertido, una celebración de todo lo que has logrado y una celebración de todo lo que vas a lograr en el futuro». A las 12 del mediodía, la caravana de autos se dirigió hacia el salón de fiestas que Miguel había alquilado en el otro lado de la ciudad. Era un lugar hermoso, con capacidad para 200 personas, con una pista de baile de madera pulida, un sistema de sonido profesional y ventanas enormes que dejaban entrar la luz dorada de California de una manera que parecía bendecir la celebración desde el cielo. Los primeros invitados habían empezado a llegar incluso antes que la familia. Tíos que habían manejado desde San Diego, primos que habían volado desde Phoenix, amigos de la iglesia, compañeros de trabajo de Miguel, compañeros de clase de Isabela, vecinos que se habían convertido en familia extendida a lo largo de los años. Cada llegada era una pequeña reunión en sí misma, con abrazos, lágrimas de felicidad y exclamaciones de admiración por lo hermosa que se veía Isabela. El mariachi había llegado puntualmente a las 2, 5 hombres vestidos con trajes de charro tradicionales que habían tocado en quinceañeras durante más de 20 años. Su líder, un hombre mayor llamado Don Roberto, se acercó a Miguel con el respeto que los músicos experimentados muestran hacia los padres que han trabajado tanto
para dar a sus hijos una celebración memorable. Don Miguel, le dijo, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía tradicional. Es un honor tocar para su hija. Hemos escuchado hablar de esta celebración durante semanas. Toda la comunidad está orgullosa de lo que ustedes han logrado. Mientras los invitados seguían llegando y el salón se llenaba gradualmente del sonido de conversaciones animadas, risas y los primeros acordes del mariachi afinando sus instrumentos, Miguel se permitió un momento de satisfacción profunda. Había logrado algo que había parecido imposible 18 años atrás, cuando había cruzado la frontera con nada más que esperanza y desesperación. Había construido una vida, había criado una familia, había ganado el respeto de su comunidad y ahora estaba celebrando el momento más importante en la vida de su hija, rodeado de todos los que los amaban. Pero a 20 kilómetros de distancia, en una oficina gubernamental sin ventanas, un agente de ICE llamado David Martínez estaba procesando la información que Robert Thompson había proporcionado esa mañana. La denuncia incluía la dirección exacta de la familia, fotografías de Miguel saliendo de su casa, el número de placa de su auto e incluso detalles sobre la celebración que estaba teniendo lugar ese mismo día. Martínez había trabajado en deportaciones durante 8 años, había visto miles de casos, había procesado cientos de denuncias similares, había participado en operativos que habían separado familias y destruido vidas construidas durante décadas. Era parte del trabajo, se decía a sí mismo. Era la ley, y él estaba ahí para hacer cumplir la ley. Pero algo sobre esta denuncia lo molestaba. Tal vez era el hecho de que habían esperado hasta el día de la quinceañera de la hija para reportar a la familia. Tal vez era la meticulosidad con la que Thompson había documentado cada detalle de la vida de los Hernández. Tal vez era simplemente que después de 8 años haciendo este trabajo, Martínez había empezado a cuestionar si destruir familias que habían construido vidas productivas era realmente lo que mejor servía a los intereses de su país. Pero órdenes eran órdenes, y la información era clara y verificable. Miguel Hernández era un inmigrante sin documentos que había eludido la deportación durante casi 2 décadas. Tenía trabajo estable, un domicilio fijo, una hija ciudadana americana y aparentemente ningún récord criminal, lo que lo convertía en un objetivo relativamente fácil para una deportación rápida y eficiente. Martínez firmó la orden de operativo y la pasó a su supervisor. En 3 horas, un equipo de agentes estaría en camino hacia la dirección proporcionada por Thompson. De vuelta en el salón de fiestas, la celebración había alcanzado su momento más emotivo. Isabela, radiante en su vestido rosa, había completado el vals tradicional con su padre. Miguel, que había tomado clases de baile en secreto durante 2 meses para este momento, había logrado guiar a su hija a través de la coreografía sin tropezar una sola vez, y la multitud había respondido con una ovación que había durado varios minutos. Ahora era el turno de los discursos. Uno por uno, familiares y amigos se acercaban al micrófono para compartir recuerdos, ofrecer consejos y expresar su amor por Isabela y su admiración por lo que la familia Hernández había logrado. Cada palabra era un testimonio del impacto que habían tenido en las vidas de todos los presentes. Don Roberto, el abuelo de Sofía, que había volado desde Michoacán especialmente para la celebración, tomó el micrófono con manos temblorosas pero voz firme. «Isabela, mijita», comenzó, y el salón completo se quedó en silencio para escuchar las palabras del patriarca de la familia. «Cuando tu papá decidió hacer ese viaje hace tantos años, yo pensé que estaba loco. Dejar atrás todo lo conocido, separarse de su familia, aventurarse en un país donde no conocía a nadie, donde no hablaba el idioma, donde no tenía garantía de nada.
Don Roberto hizo una pausa y Miguel pudo ver lágrimas en los ojos del hombre que había sido como un segundo padre para él durante toda su vida. Pero ahora, continuó el abuelo, viendo a esta hermosa joven que has criado, viendo la vida que han construido, viendo cómo han honrado nuestras tradiciones mientras abrazan las oportunidades de este país, puedo decir que Miguel Hernández es el hombre más valiente que he conocido en mi vida. Y tú, Isabela, eres el fruto más hermoso de esa valentía. La ovación que siguió a estas palabras duró casi 5 minutos. Miguel abrazó a su suegro mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro, y por un momento sintió que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los años de incertidumbre, habían sido justificados completamente por este momento de reconocimiento y amor. Pero, mientras la celebración continuaba en el interior del salón, 3 vehículos federales sin identificación se estacionaban discretamente en el área de estacionamiento. 6 agentes de ICE, vestidos con chalecos antibalas y portando las credenciales que les daban autoridad para cambiar vidas con una simple presentación, se preparaban para lo que habían clasificado como un operativo de rutina. El agente Martínez, quien había decidido supervisar personalmente esta deportación debido a sus reservas sobre el timing, revisó una vez más la información del caso. Miguel Hernández Ruiz, 41 años, originario de Michoacán, México, en el país sin autorización desde marzo de 2006, trabajador de construcción, sin antecedentes criminales, casado con Sofía Hernández López, quien tenía permiso de trabajo válido, padre de Isabela Hernández, ciudadana americana por nacimiento. Era exactamente el tipo de caso que los políticos usaban para argumentar ambos lados del debate migratorio. Para algunos, Miguel representaba exactamente lo que estaba mal con el sistema, alguien que había violado las leyes de inmigración y había sido recompensado con una vida cómoda. Para otros, era el ejemplo perfecto de por qué el sistema necesitaba reforma. Un hombre trabajador que había contribuido a su comunidad durante casi 2 décadas y que había criado una hija americana ejemplar. Pero Martínez no estaba ahí para hacer política. Estaba ahí para hacer cumplir la ley, sin importar cuán complicadas fueran las implicaciones humanas. ¿Están listos?, preguntó a su equipo. Los 5 agentes que lo acompañaban asintieron. Habían hecho esto cientos de veces antes. Sabían exactamente cómo proceder, cómo minimizar la resistencia, cómo mantener el control de la situación incluso en circunstancias emocionales. Dentro del salón, Isabela había terminado de bailar con sus 15 chambelanes, cada uno de los cuales representaba un año de su vida. Ahora venía el momento que Miguel había esperado durante meses, su propio discurso como padre de la quinceañera. Se acercó al micrófono con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos en el salón podían escucharlo. Durante semanas había ensayado estas palabras, había escrito y reescrito este discurso, había imaginado este momento miles de veces, pero ahora, parado frente a 200 personas que representaban todo lo que amaba en el mundo, se sentía completamente abrumado por la emoción. Amigos, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Familia, hermanos de corazón aunque no de sangre, están aquí están aquí hoy para celebrar con nosotros el momento más importante en la vida de mi hija Isabela. Pero para mí este día representa mucho más que... El salón estaba completamente silencioso. Incluso los niños pequeños parecían entender que estaban presenciando algo especial. Hace 18 años, continuó Miguel, su mirada moviéndose entre Isabela, que estaba sentada en la mesa principal con lágrimas en los ojos, y Sofía, quien lo miraba con el mismo amor que había visto en su rostro el día que se casaron. Hace 18 años,
Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, dejar atrás todo lo que conocía, separarme de las personas que más amaba en el mundo y aventurarme en un país desconocido con nada más que esperanza y la determinación de construir un futuro mejor para mi familia. Su voz se hizo más fuerte, más segura, alimentada por la energía de todos los que lo escuchaban. Hubo noches, admitió, muchas noches, cuando pensé que había cometido el error más grande de mi vida, cuando vivía en cuartos con otros 6 hombres, cuando trabajaba 18 horas al día bajo el sol de California, cuando me iba a dormir sin haber hablado con mi esposa embarazada, cuando veía las fotos de mi hija dando sus primeros pasos, y yo no estaba ahí para levantarla cuando se cayera. Ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero su voz no vacilaba. En esos momentos de duda, lo único que me mantenía cuerdo era imaginar este día, imaginar a mi hija creciendo como una mujer fuerte, educada, orgullosa de sus raíces, pero lista para conquistar cualquier sueño que se propusiera. Imaginar a nuestra familia reunida, rodeada de una comunidad que nos amara y nos apoyara. Imaginar que todos mis sacrificios, todos nuestros sacrificios, valdrían la pena. La ovación comenzó espontáneamente, pero Miguel levantó la mano para continuar. Isabela, dijo, dirigiéndose directamente a su hija, hoy no solo celebramos tus 15 años, celebramos la prueba viviente de que los sueños se hacen realidad cuando uno está dispuesto a pagar el precio. Celebramos que una niña, nacida de padres inmigrantes, puede crecer para ser cualquier cosa que se proponga ser en este país extraordinario que nos ha dado la oportunidad de construir una vida mejor. Era en ese momento exacto, mientras Miguel Hernández pronunciaba las palabras más importantes de su vida, cuando los 6 agentes de ICE entraron al salón de fiestas. El silencio que siguió fue diferente al silencio reverencial que había acompañado el discurso de Miguel. Este era un silencio de shock, de terror, de comprensión inmediata de que algo terrible estaba a punto de suceder. El agente Martínez se adelantó, su placa claramente visible, su presencia comandando la atención de todos los presentes. Miguel Hernández Ruiz, dijo en voz alta, su voz llevando la autoridad fría de la ley federal. Soy el agente Martínez de ICE. Tengo una orden de deportación a su nombre. Necesita venir con nosotros inmediatamente. El mundo se detuvo. Isabela, sentada en su mesa principal con la corona de quinceañera brillando bajo las luces del salón, dejó escapar un grito que rasgó el aire como una sirena de emergencia. Sofía se levantó de su silla tan rápidamente que la volcó, sus manos cubriéndose la boca en un gesto instintivo de horror. Miguel permaneció junto al micrófono, completamente inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Después de 18 años de vivir con este miedo, después de miles de noches preguntándose cuándo llegaría este momento, ahora que finalmente había llegado, se sentía completamente desconectado de la realidad.